Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre referencias bibliográficas. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología de la institución educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. En primer lugar, las referencias bibliográficas son necesarias para evitar la falta de plagio. ¿Y en qué consiste el plagio? Según la Real Academia de la Lengua Española, es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. En otras palabras, es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Básicamente existen dos tipos de formas de plagio. La presentación de la copia como obra original propia, suplantando al verdadero autor. Eso es lo que se denomina pues fusilar una obra. La copia total o parcial no autorizada de una obra ajena. Sobre todo la copia parcial es una falta en la que se puede incurrir el plagio, sobre todo al ignorar lo que es la referenciación bibliográfica. Existen tres casos puntuales en los cuales no se puede considerar que sea plagio. En primer lugar, cuando uno expresa ideas originales. Por ejemplo, si yo digo que afirmo y demuestro en un escrito que el único Dios verdadero que existe es el Dios Sol, esa es una idea que no merece referenciación porque son mis ideas originales. Entonces, difícilmente nosotros podemos decir, nos van a preguntar de dónde sacó esa idea, ¿no? Esa idea es mía, por lo tanto, no hay plagio. Cuando presentamos una compilación de resultados de investigaciones originales, sobre todo tablas y gráficos provenientes de encuestas propias o instrumentos de investigación aplicados por cada uno de los autores. Cuando yo aplico una encuesta y eso me arroja unas tablas y unos gráficos, y no coloco las referencias, entonces se asume que es de mi propia autoría y obviamente no hay plagio. Los asuntos que son considerados de conocimiento público. Por ejemplo, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Ir a la fuente original de esa demostración es virtualmente imposible. Por lo tanto, esos asuntos de conocimiento público no se deben referenciar y no existe plagio. Hay que tener en cuenta un cuidado acá con esto y es que es conocimiento público, porque por ejemplo las frases célebres de determinados autores no se pueden considerar como de conocimiento público. Por ejemplo, Albert Einstein supuestamente hizo muchas afirmaciones de corte religioso hablando de Dios, lo cual pues es ampliamente debatido. Por lo tanto, si queremos incluir una idea que supuestamente mencionó Albert Einstein, debemos referenciarla convenientemente. Estos conceptos, estas ideas fueron tomados de la página de la Universidad de Alcalá que está ahí referenciada. Eh, cuando los estudiantes ingresan a la educación superior, entonces normalmente pueden incurrir en la falta de plagio y eso principalmente por tres hábitos. En primer lugar, la mala formación de los estudiantes en los procesos que tienen relación con lectura y escritura. Entonces, para poder escribir bien hay que leer bastante y si uno lee bastante y toma diferentes fuentes, es conveniente que vaya haciendo una referenciación bibliográfica continua para evitar ese problema de plagio. Segundo, los malos hábitos de escritura que no se desarrollaron bien en el colegio. Este es uno de los propósitos fundamentales de esta guía, que ustedes, digamos, tomen una herramienta especialmente para la vida en la cual ustedes puedan hacer referencias bibliográficas, tener buenos hábitos a la hora de escribir. Finalmente, el tipo de trabajo que solicita el profesor y la manera como se lleva a cabo este proceso. En nuestra guía anterior mencionábamos que es pues un tanto inconsistente que un profesor solicite un trabajo con normas APA escrito a mano. No porque no pueda solicitarlo ni con normas APA ni escrito a mano. Los dos escritos son totalmente válidos. Pero este tipo de procesos, los trabajos con normas APA deben ser en computador
por razones ya ampliamente expuestas en esta área. Y los trabajos a mano, que son completamente válidos, solicitarlos por parte de un docente, pues normalmente no llevan normas APA. Entonces, algunas veces se presentan contradicciones o no se solicitan las normas APA simplemente porque se ignoran mucho eso en estos procesos que se llevan a nivel de las instituciones. Insisto, el propósito de esta guía es tratar de mejorar esas prácticas que tenemos en cuanto a lectura y escritura. En Colombia, el plagio es un delito. Es considerado una vulneración de los derechos morales y patrimoniales de una persona u organización. Cuando hablamos de derechos morales estamos haciendo referencia sobre todo a ideas, conceptos, palabras, escritos de determinada persona u organización. Cuando hablamos de derechos patrimoniales estamos hablando de creaciones que tienen un valor económico para esas mismas personas o organizaciones, por ejemplo, canciones, películas o en algunos casos también escritos. Según el Código Penal colombiano, se considera una conducta delictiva al convertirse en una vulneración de los derechos morales de autor el publicar total o parcialmente sin autorización previa y expresa del titular del derecho una obra inédita de carácter artístico, literario, científico, cinematográfico, audiovisual, fonograma y programas de software. Eso desde la perspectiva legal que no abordaremos en profundidad acá. En la institución educativa San Mateo, en el Manual de Convivencia, artículo 48, numeral 24, se establece que el fraude o intento de fraude en los trabajos escolares y o documentos públicos exigidos por la institución configura una falta grave. Es importante anotar que el reconocimiento de esta falta es un atenuante de la misma. También es importante anotar que la reincidencia convierte el plagio en una falta gravísima o de tipo 3. Entonces, para evitar caer en esta falta de plagio, se establece el mecanismo de las citas bibliográficas. Entonces, ¿qué son las citas bibliográficas? Es el mecanismo por el cual se respaldan los derechos de autor. En otras palabras, la forma de evitar el plagio. La citación se utiliza dentro de un documento o texto académico cuando las teorías, resultados, análisis, ideas o investigaciones de otros autores han influido en la escritura y desarrollo del trabajo. Esto especialmente cuando se está haciendo lo que se denomina el estado del arte, o sea, los antecedentes teóricos de nuestro trabajo, y también cuando se está redactando los diferentes marcos teórico, conceptual, histórico, legal, entre otros. Con el propósito de respaldar estas ideas, de acuerdo a los lineamientos de las normas APA se plantean tres tipos de citas. Primero, las citas textuales menores a 40 palabras que corresponden a citas que presentan una extensión menor a 40 palabras. Deben ser incorporados dentro del texto, entre comillas. Ese es el primer tipo de citas. No es una buena práctica empezar a colocar cita tras cita tras cita. Citas directas mayores a 40 palabras. Tampoco es bueno empezar a hacer un copy-paste de diferentes citas directas de mayores a 40 palabras y no tiene tampoco sentido hacer marcos teóricos supremamente extensos. Una cita con más de 40 palabras debe ser presentada en un texto independiente, debe presentar una sangría en el margen izquierdo de 2.54 centímetros. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, estos deben iniciar con una sangría de 0,5 centímetros. Al finalizar el párrafo, se debe enunciar el autor, año y página donde se consultó la información dentro de un paréntesis. Entonces, tampoco es una buena práctica empezar a hacer muchas citas directas mayores a 40 palabras dentro de estos trabajos. Lo mejor en casi todos los casos es parafrasear.
¿Qué son las citas parafraseadas? Hacen referencia a situaciones en las que se utilizan las ideas de alguna fuente o autor y se escriben en las palabras de dicho autor, en las palabras propias del autor del documento. Se recomienda indicar el número de página o párrafo para que el lector pueda ubicar el fragmento en un texto largo y complejo. Entonces, estas citas o la forma de hacer estas citas las veremos en un video tutorial aparte. Y también hay un ligero inconveniente con la cita B, y es que hay que crear prácticamente dos plantillas dentro de Word para poder hacer de forma correcta esta citación. Referencia bibliográfica. Es un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una fuente publicada o sin publicar o una parte de la misma. Incluye elementos diferentes de acuerdo a cada tipo de fuente. Entonces, cuando se está haciendo cada una de estas citaciones, si en el editor de texto de Microsoft Word se hace de la forma correcta, entonces él va a solicitar los elementos necesarios para construir toda la referencia bibliográfica de cada una de las citas. Por cada cita que se coloque debe ir una referencia bibliográfica. Finalmente, la bibliografía no es más que toda la lista de las referencias citadas en ese trabajo. Entonces, si yo cito 10 autores, cada autor de esos citados debe llevar su respectiva referencia y todos estos se van a construir de forma automática y es lo que se va a llamar bibliografía. Entonces, en el siguiente tutorial que vamos a colocar, vamos a establecer la forma de cuál es la forma correcta de hacer la citación y referenciación bibliográfica dentro de cada uno de los documentos. Muchas gracias por su atención.